Bienvenidos y bienvenidas. En Madrid la izquierda ha sido derrotada y eso conlleva una reflexión necesaria. ¿Qué pasó para llegar a esta situación después del 10 años del 15M? Movimiento que dio nacimiento a Podemos, pero también a Ciudadanos. Es posible que los análisis también tengan como base un nuevo modo de hacer política, el hinchamiento mediático a la izquierda, el acoso y el hostigamiento a los líderes identificados y por supuesto una suma de fake news, de noticias falsas que configuran un escenario de incertidumbre y miedo. Y al mismo tiempo, la noticia más difundida entre el progresismo es la salida de la política partidista y de los cargos de uno de los jóvenes más brillantes de la política contemporánea, como lo es Pablo Iglesias. De esto queremos conversar con la primera vicepresidenta para las Relaciones Internacionales del Partido de la Izquierda Europea, Maite Mola, a quien le damos la más cordial bienvenida. Maite, qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás tú? Hola, buenas tardes y por supuesto muchísimas gracias a Telesur por haberme invitado a este programa. Gracias, Maite. De entrada te pregunto lo siguiente, ¿cómo evalúas el resultado electoral de este 4 de mayo? ¿Cuáles son las principales vibras, sentidos de la política que tiene este momento el resultado de este martes? Bueno, pues inevitablemente tengo que valorar el resultado muy negativo, pero no solo negativo para las fuerzas progresistas y de izquierdas, sino sobre todo negativo para el propio pueblo de Madrid, porque este gobierno de continuidad, porque hay que reflexionar que la Comunidad Autónoma de Madrid siempre ha estado en manos de la derecha, desde la muerte del dictador, desde la democracia. O sea que el cambio, digamos que es pasar de la mayoría absoluta que tenía en 2011 Esperanza Aguirre pues a estas mayorías con la extrema derecha. Pero el pueblo de Madrid va a ser el que va a sufrir las consecuencias. Por supuesto que hay que aceptar democráticamente el resultado y va a ser solo de 2 años, afortunadamente, a ver si en estos 2 años hacemos algo, pero mi valoración es muy negativa porque con lo que ha ocurrido durante el periodo de pandemia en Madrid, lo que se ha visto de las privatizaciones, de estos muertos, de esas situaciones que ha habido en otros países, pues la valoración no puede ser otra que muy negativa. Ya, pero Maite, ¿cómo se llegó a esto? Porque parecería que la izquierda fracasa, pero también es cierto que la derecha, por ejemplo, en el caso particular del Partido Popular, dobla en el resultado de votos de hace 2 años. Y esto parecería que puede tener una explicación de orden político en la medida en que es un reconocimiento por parte de la ciudadanía madrileña, o es que por otro lado también funciona lo que se ha denunciado públicamente de una agresiva campaña de deslegitimación y de linchamiento mediático contra líderes como por ejemplo Pablo Iglesias. Bueno, vamos a ver, voy a separar un poco las dos cosas, pero que están ligadas. Pero bueno, voy a empezar por lo que comentáis de doblar votos. Ha hecho más que doblar votos, porque ha pasado de 30 escaños a 65. Así como Vox ha pasado de 12 a 13, el Partido Popular ha aumentado más del doble. Claro que ha desaparecido Ciudadanos, ha pasado de 26 escaños a 0, pero aún así esa suma darían 56, no 65. Pero claro, también hay que añadir que ha habido en torno al 10% más de votantes. Por tanto, esa desaparición de Ciudadanos por las políticas de derechas que han hecho en todo el Estado español, en Murcia, en Andalucía, gobernando o dejando o permitiendo gobernar con Vox, etcétera, pues ha hecho que una fuerza política denominada de centro, digamos, de centro derecha desapareciera. Más luego, como digo, el aumento del porcentaje de votos pues ha hecho que el Partido Popular, bueno, digamos, con una presidenta, como la llamamos nosotros, que parece Trump, o sea, trumpista, que es una de estas que hace cátedra de todo, con 3 frases lapidarias, que habla de cualquier cosa, que le da todo igual. Sin embargo, desde luego ha conseguido un éxito enorme, pero ya os digo que claro, que ha habido pues una recomposición de la derecha muy fuerte en nuestro país,
que afortunadamente, por lo menos a Vox, solamente ha implicado a la extrema derecha, para que nos entendamos, solo ha implicado subir un escaño, pero al PP le ha hecho fortalecerse mucho. Pero repito que Madrid siempre, la comunidad, ha estado gobernada por la derecha. O sea que esto tampoco digamos que es una sorpresa muy grande. Bueno, el tema de todo lo que se refiere a los medios de comunicación, el papel que han tenido, bueno, pues ha sido, perdón, no de todos los medios de comunicación, hay que tener mucho cuidado con esto, pero de los medios de comunicación pagados, ya se sabe por quiénes, que voy a explicar yo a Telesur, pues ha tenido un papel central, porque ha sido un desprestigio continuado de Pablo Iglesias, sobre todo, pero de Irene Montero, de todo lo que han podido. De momento hay personas que no las han tocado, ya veremos lo que pasa luego, han hecho un papel terrible y además, digamos, una cantidad de bulos, de mentiras, de fake news, ha sido totalmente impresionante. Cada vez es más preocupante la situación bueno, y la judicialización de la política, sin duda. O sea, el caso Dina, el caso no sé qué, o sea, todo, por supuesto que en los tribunales, hasta ahora todo demostrado que no era cierto, pero a la vez también hoy salía en las noticias españolas el caso Bárcenas, ¿no? Uno de los casos de corrupción más fuertes del PP, pero parece que eso, de momento, nos afecta mucho más a la izquierda que al espectro de la derecha. Es cierto que la pandemia ha hecho crear una situación muy conservadora, la gente tiene miedo, entonces todo lo que puede suponer cambios en esa comunidad de Madrid, siempre de la derecha, yo creo que también ha tenido una influencia importante en el resultado y en los votos de las personas. Claro, pero Maite, ahí la otra pregunta que cabe para analizar la complejidad de lo que significa esto es, ¿por qué Más Madrid de Íñigo Errejón crece súbitamente? Es decir, hay una subida muy fuerte de Íñigo Errejón y Podemos no. Es decir, aparte de este linchamiento, ¿por qué contra ese sector no ha habido la misma carga, potencia de ataque? Bueno, tengo que decir que Más Madrid ha aumentado en 4 diputados y nosotros en 3. Primera cuestión. Vamos, quiero decir que así como la debacle del PSOE ha sido evidente y la subida del Partido Popular espectacular y la debacle de Ciudadanos, Más Madrid ha subido 4 diputados y diputadas, Unidas Podemos hemos aumentado en 3. Lo digo porque tiene que quedar claro que nosotras somos también una fuerza política, que hemos pasado de 7 diputados y diputadas a 10, cuando, yo no sé si recordáis, porque es lógico que no lo tengáis en la cabeza, hace unos meses, antes de que Pablo Iglesias se postulara para, bueno, encabezar la lista de Unidas Podemos en Madrid, nos daban 0 las encuestas. O sea que, en fin, yo lo digo así para que no solamente sea Más Madrid, que por supuesto que me da mucha envidia que tenga 24 diputados y nosotros 10, pero lo cierto es que nosotros también hemos subido. Más Madrid. Bueno, viendo la debacle del Partido Socialista, pues los votos tienen que ir a alguna parte, cuando ha votado más de un 76% de la población, cuando las anteriores andaba por el 64, 65. Han sido como un poco más de 10 puntos. Pues una parte importante de los votos del Partido Socialista han ido a una fuerza progresista, digamos, socialdemócrata, con un prisma verde, perfectamente respetable, ningún problema, mientras que Unidas Podemos no la izquierda. Entonces, para unos votantes, digamos, de un perfil socialdemócrata, que en este caso el Partido Socialista, por diversas razones, que podemos entrar en algún detalle, pero eso más que lo digan ellos, que están ahora discutiéndolo, han pasado de tener
37 tenían en 2019 diputados y diputadas el Partido Socialista a 24, pues hombre, a algún lado han ido los votos, y una parte de esos votos, sin lugar a duda, han ido a una fuerza progresista, digamos, sin un perfil de cuestionar, como hacemos en la izquierda, el modelo capitalista, la república, frente a la monarquía y tal, pues son votos que ha pasado automáticamente a Más Madrid. Ahora bien, en este contexto, Maite, la pregunta también es, ¿por qué Díaz Ayuso se constituye y se configura como esa lideresa política que, además de tener posturas absolutamente conservadoras, genera un relato político en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que apuntaría a la defensa, por ejemplo, de la libertad? ¿Hasta dónde esto efectivamente está en riesgo en Madrid, en España en general? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, yo no extrapolaría en absoluto lo que ha ocurrido en Madrid con lo que va a pasar en el resto del Estado. Porque, repito, es que Madrid siempre ha estado gobernada por el PP y antes por UCD. O sea, Madrid, la comunidad autónoma, siempre ha estado gobernada por la derecha. Con unos perfiles, además, como el de Díaz Ayuso, que es para echarse a temblar, o como el de Esperanza Aguirre, que era como para echarse a temblar también. O sea, siempre ha habido como una especie de perfiles extravagantes, exagerados. Bueno, la anterior presidenta de la comunidad acusada de corrupción, robando cremas faciales en un supermercado, en fin, o sea, siempre ha habido unos perfiles un poquito, o por lo menos los últimos 15 años, un poquito, no sé, fuera del sentido común. Porque claro, lo que pasa, por ejemplo, en mi región, en Navarra, está gobernando el Partido Socialista en coalición. En el País Vasco está gobernando el Partido Nacionalista Vasco con el partido, hablo de mis regiones, con el Partido Socialista. Sabemos lo que pasa en Cataluña. Entonces, yo desde luego no extrapolaría de ninguna manera lo que ocurre en Madrid con el resto del Estado, por lo menos históricamente hemos comprobado que no es así. Yo creo que el perfil de Ayuso es muy parecido, repito, al de Trump. Es alguien que tiene un discurso, bueno, y al de Bolsonaro, iría más allá. Son discursos absolutamente vacíos. Habla de libertad. Yo la estaba escuchando el otro día en un taxi, que subía a un taxi y tenía puesta a Díaz Ayuso, y durante 20 minutos, con bastante interés, la estuve escuchando, y es que para ella libertad es: puedo ir los domingos a comprar, puedo ir al bar a tomarme una cerveza o un café a la hora que quiero, puedo elegir el centro para mis hijos. Con lo que eso supone de que si vives en un barrio rico y tienes colegios concertados o no. O sea, es un concepto de libertad absolutamente apócrifo. Es un concepto de falsa y total libertad, porque es la libertad que te da tener dinero, poder disponer. Claro, lo de los alquileres ni se toca, que cada uno cobre lo que quiera por el alquiler de su piso. O sea, es la libertad de los ricos. Claro que sí, Maite, gracias por esta parte importante para esclarecer por qué esta figura se coloca en esta dimensión. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con Maite Mola, ella es dirigente del Partido de la Izquierda Europea, para entender y analizar también la perspectiva política de lo que ocurra en España y quizás también en Europa a partir de lo que ha ocurrido este martes 4 de mayo en ese país. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y también del resto del planeta. Ya que estamos tocando el tema español, nos vamos a conectar con Madrid. Allá se encuentra Maite Mola, dirigente de la Izquierda Europea, del Partido de la Izquierda Europea. Maite, la noticia más importante tras las elecciones del 4 de mayo en Madrid fue la renuncia a todos los cargos políticos y a la actividad partidista de Pablo Iglesias. Joven brillante, tú y yo lo conocemos de cerca, hemos hablado con él, sabemos de su valía, incluso de orden intelectual y académica. ¿Qué va a hacer de él? ¿Por qué se toma esa decisión? ¿Hasta dónde esto implica para, como dicen algunos, efectivamente
revelar una derrota de su postura y de su actitud y su actividad política? Bueno, yo en primer lugar quisiera recalcar lo que dijo Pablo cuando dijo que él se retiraba de la política institucional. Esto es muy importante. Pablo no ha dicho en ningún momento que se retiraba de la política. Creo que tenemos el ejemplo que también ambos conocemos muy bien de Juan Carlos Monedero, que en su momento también se retiró, digamos, de lo que era la política institucional y prefirió mantener su vida universitaria, etcétera, pero nunca, afortunadamente, ha abandonado la política. Yo creo que Pablo no lo va a hacer tampoco porque lo llevan los genes. Lo que sí que ha tomado es una decisión, bueno, varias decisiones que, bueno, yo le conozco hace muchos años, le respeto y le admiro mucho, he hablado mucho con él. Yo creo que son varias decisiones. La primera decisión, pienso yo, que está provocada ya por la insostenibilidad del acoso. Yo creo que una persona mínimamente sensible todos los días 40 fascistas en la puerta de tu casa amenazándote, tirando piedras con niños pequeños, sin que nadie haga nada, porque esa es otra, ¿no? Que no solamente los medios de comunicación los que no hacen nada, ¿no? Hay otros que también deberían hacer y no hacen. Yo creo, bueno, los medios de comunicación al uso, no todos, repito, es que los ataques han sido repugnantes. O sea, porque mirad, el ataque político, es perfectamente válido. Yo no comparto tu posición, discutimos. Ataques personales. Hoy un futbolista español, yo no me aclaro mucho con el fútbol, creo que era bueno, es igual, de un equipo de la capital. Esa rata hay que matarla. O sea, entonces ese tipo de cosas las ha estado viviendo desde el minuto cero que llegó a la vicepresidencia del gobierno. Y claro, lógicamente, como digo, una persona ya mínimamente sensible, y Pablo lo es, pues ya llega a un punto en el que tienes que tomar la decisión si sigues viviendo, o sea, con eso, que si se le puede llamar vida, o tomas una decisión y te planteas la posibilidad de dejarlo. Desde luego, lo que ha hecho Pablo, para mi punto de vista, ha sido enorme, porque ha dejado la vicepresidencia del gobierno no para irse a su casa, que lo podía haber hecho perfectamente. Y yo además lo habría entendido, o sea, no os podéis imaginar cómo. Hay gente que no lo entiende, que dice, es que hay que quedarse hasta el final, no sé qué. Yo creo que esas exageraciones es porque no les pasa a ellos, ¿no? Que si les pasara a ellos, ya veríamos lo que dijeran. Este hombre, esta persona, ha dejado la vicepresidencia para ponerse en el ojo del huracán de Madrid. Se ha puesto el primero de una candidatura cuando, repito, nos daban 0. Con lo que le ha caído encima, porque ya ha sido ponerse el primero en Madrid. Bueno, las cosas que ha dicho Díaz Ayuso de Pablo Iglesias, yo es que no entiendo cómo es posible que no se hayan entablado procedimientos judiciales ante semejantes barbaridades que le he oído decir a esa señora, se las he oído yo, mentiras también. Entonces, ¿qué ha hecho? Se ha autoinmolado, ha salvado a Unidas Podemos en Madrid, no solo él y el resto de la candidatura, pero él como cabeza de lista, y luego ha hecho lo que hay que hacer. No hemos conseguido lo que pretendíamos, no hemos conseguido que la izquierda y el progresismo, para no confundir todo, lleguemos a la Comunidad de Madrid, al gobierno. Yo soy uno de los posibles, eso lo dice él, pero él dice que es uno de los culpables porque él en este momento está quemado y tal, eso lo dice él, pero bueno, yo lo acepto
y se va a su casa después de haber hecho un enorme favor a Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid. Yo, desde luego, me quito el sombrero, no ya por el Pablo político, que tú ya le has definido muy bien, sino por el Pablo persona. Claro que sí, por supuesto, coincidimos perfectamente en eso, Maite. Y una pregunta a propósito de esto también, ¿de qué manera sale afectado también Pedro Sánchez? ¿Hasta dónde el coletazo de Madrid puede significar la disminución de su presencia, de su popularidad, credibilidad en España en general? ¿Crees que no le afecta? ¿Crees que sale de esto bien salvado Pedro Sánchez o no? Hombre, yo creo que como presidente del gobierno no tiene por qué afectarle. Ahora, como secretario general del Partido Socialista, yo creo que sí, pero no quiero yo dar lecciones a nadie. Pero claro, si estás en una organización política, eh, Madrid es la capital del Estado español, no es el centro del universo, pero es la capital del Estado español, y se han perdido 13 diputados, pues ahí pues el partido sí que tiene con su secretario general a la cabeza, como haríamos todos y haremos, aunque hayamos ganado 3 diputados, tenemos que hacer una reflexión, ver cómo se están haciendo las cosas. Yo particularmente no creo que esto tenga por qué afectar ni a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ni al gobierno de España, pero desde luego el Partido Socialista Obrero Español sí que tiene que hacer una revisión pues, de cómo soluciona sus problemas internos, porque hoy ya ha estallado Andalucía, ¿no? Ya hoy hay 2 candidatos en Andalucía, así pum, para presidir el partido allí, ¿no? O sea que se ha abierto la caja de Pandora del Partido Socialista, pero digamos que a nivel de gobierno, pues en principio, si se quiere relacionarlo, lógicamente el Partido Popular está relacionándolo todo el rato, pero claro, ¿qué van a hacer? O sea, con el resultado patético que tuvieron en Cataluña y con el resultado patético que tienen en otras regiones, quitando Galicia y Andalucía, donde están apoyados por Vox, y Murcia y algunas regiones donde están apoyados por Vox, yo creo que como presidente del gobierno no tiene por qué afectarle en absoluto el resultado de Madrid. Claro, y una última pregunta, Maite, a propósito de esto. ¿Cómo valoras y evalúas además en esta nueva lógica de lo que está pasando en Europa y en España en particular, el rol que debe jugar la izquierda aquí en adelante? Es decir, hasta dónde se debe replantear, reinventar, resignificar, como piden algunos, a la luz de los acontecimientos, cuando, digo yo, esto sí es muy personal, las causas estructurales de la situación económica y social no han variado. Bueno, yo creo, y esto me sirve para España, para Europa y para América Latina y el Caribe, y para Estados Unidos quizás también. Eh, las fuerzas progresistas, ecologistas, progresistas, porque hay de todo, ¿no? Ya sabéis que aquí tenemos unos alemanes verdes que gobiernan con Merkel, ¿no? O sea, que en fin, y unos verdes franceses, otros no, también, bueno, pues que pueden gobernar con la derecha perfectamente, ¿no? Pero la parte ecologista, progresista y las fuerzas socialdemócratas, como digo yo un poco en broma de verdad, y las fuerzas de izquierda estamos condenados a trabajar juntos. Esto no significa que haya que unirse como movimientos o como organizaciones. Esto no significa ni siquiera que tengamos que hacer frentes electorales juntos, si eso no es posible, porque a veces, como sabemos, las matemáticas electorales no necesariamente se ganan con una unidad electoral, pero que hay que trabajar juntas, sea en el gobierno o sea en la oposición, en el gobierno como se está haciendo en el Estado español, sea en la oposición como se debería hacer o se debe hacer en otros países, eso es fundamental. Porque es que aquí no se trata de gobernar porque somos los mejores y porque no sé qué. Es que tenemos que gobernar en un momento como este. Tú lo has señalado hace un momento, la situación es muy grave.
la Unión Europea es un desastre. Ya hoy viendo cómo Biden dice que hay que liberalizar las patentes y sale luego la Mogherini, perdón, Mogherini ya no está, sale luego la Ursula von der Leyen diciendo, después de haber dicho radicalmente que no hay que liberalizar las patentes, oye a Biden y dice que hay que hacerlo. O sea, la derecha y digamos, las fuerzas de centro mirando lo que dice Estados Unidos, habrían hecho lo mismo si no fuera Biden, ¿eh? Entonces, estamos en una situación en la que si las fuerzas progresistas, ecologistas y de izquierdas no nos unimos para votar juntos en los parlamentos, para sacar a la gente a la calle, para trabajar con los sindicatos, con las feministas, con todo lo que se mueve, el problema es la gente. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuántos parados y paradas más hay en España ahora? Desde que empezó la pandemia, 2 millones más, no me acuerdo de memoria. ¿Qué está ocurriendo en Portugal? ¿Qué está ocurriendo en Alemania? ¿Qué está ocurriendo en Bélgica, país donde sabéis que resido habitualmente? Pues es que la situación es dramática completamente, sobre todo en el sur. Que el tema de la migración, si es que es tremendo, están llegando pateras a Canarias todos los días, pues no sé, con 200, 300 personas y esas son las que llegan. Y no sabemos lo que está pasando. Por tanto, tenemos una obligación completamente ética de trabajar juntos y de dejar de mirarnos las cosas que nos diferencian. Y si no somos capaces de hacer ese esfuerzo, la gente no nos va a votar, porque ven mucho más claro unas fuerzas de derechas que se unen en torno al capitalismo, que lo disfrazan de libertad o de la idiotez, o perdón, de la grosería que se le ocurra a la trampista o al trampista de turno. Los ven mucho más unidos, con un mensaje mucho más claro, y nosotros y nosotras, pues unos contando una cosa, otros contando otra, y con esa diversidad, repito, no es necesario hacer frentes electorales. Uno puede decir, mira, yo represento a Unidas Podemos, tú representas a Más Madrid, respeto total, hacemos un programa común luego. Como no seamos capaces de dar ese paso, vamos a salir de la pandemia muy mal. Bueno, toco madera, a ver cuándo salimos. Y además, las soluciones que van a venir van a ser terribles, va a aumentar el número de pobres y con eso va a aumentar. Están ya aquí en España con los Vox desatado contra la inmigración. Ah, no, no es contra la inmigración, es que nos quitan los puestos de trabajo. Como sigamos así, desde luego, esto va a ser una hecatombe que va a acabar muy mal. Muchísimas gracias por atender esta invitación, Maite. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias a Maite Mola. Lo que acaba de mencionar es muy importante tenerlo presente a propósito de la necesidad de unidad, de participación conjunta de las fuerzas progresistas, no para supervivir como organizaciones, sino para salvar a los pobres que cada vez son más pobres en nuestro planeta. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.